Él no quiere que empieces de nuevo. No porque tenga un plan claro, no porque piense regresar mañana, ni porque ya sepa lo que quiere hacer con su vida. La verdadera razón es otra. En el momento en que tú realmente sigues adelante, algo dentro de él se rompe de una forma que no sabe cómo reparar. Porque, de alguna manera, él se acostumbró a la idea de que tú todavía estabas ahí. Él no teme perderte por otra persona. Lo que realmente le asusta es perder a la versión de ti que todavía lo espera, que todavía deja una puerta abierta, que todavía guarda un espacio para él en silencio. Esa versión de ti es lo único que hace que su decisión de alejarse no parezca un error irreversible. Mientras tú esperas, él puede convencerse de que todavía tiene tiempo, de que nada está completamente perdido. Y en el fondo, aunque nunca lo diga, él lo sabe. Pero hay algo más que también lo sabe. La vida, el destino, el universo, como quieras llamarlo. Porque nadie vio todo lo que hiciste, pero aún así cada esfuerzo contó. Cada noche en que te mantuviste fuerte sin que nadie te viera. Cada mañana en que te levantaste y continuaste con tu vida aunque por dentro doliera. Cada vez que decidiste no cerrarte completamente, aunque hubiera sido más fácil volverte frío y distante. Todo eso tuvo valor, incluso cuando parecía que a nadie le importaba. Hay conexiones que no dependen de la voluntad de una sola persona. Hay cosas que no desaparecen solo porque alguien decide ignorarlas. Lo que se construyó entre ustedes no se borró simplemente con el silencio o la distancia. Algunas conexiones no funcionan como las decisiones normales. No se apagan como un interruptor. Permanecen en algún lugar, quietas, esperando a que algo dentro de las personas cambie. Y lo más importante es esto. Tal vez todo esto nunca se trató de que él decidiera algo. Tal vez se trataba de que tú entendieras algo. Entender que lo que sentiste fue real. Que no estabas imaginando todo. Que no estabas inventando sentimientos para llenar un vacío. Que hubo algo verdadero, algo que te cambió, algo que te hizo crecer, incluso si la historia no salió como esperabas. Pon tu mano sobre tu pecho por un momento y siente tu respiración. Ese calor que sientes no es solo tristeza, no es solo nostalgia. Es la prueba de que sigues vivo emocionalmente, de que sigues sintiendo, de que sigues siendo capaz de amar profundamente. Y eso no es una debilidad. Eso es algo que nadie puede quitarte. Porque al final, el verdadero problema nunca fue el amor. El problema fue el miedo, la indecisión, el tiempo, las circunstancias, las cosas que las personas no saben manejar cuando sienten algo demasiado grande para ellas. Una persona no piensa constantemente en alguien por costumbre. Las costumbres se rompen. Las rutinas cambian. Pero cuando alguien se queda despierto por la noche pensando la misma persona, cuando ve algo durante el día y automáticamente piensa en compartirlo con esa persona, cuando intenta seguir con su vida pero algo siempre lo hace mirar hacia atrás, eso no es simple costumbre. Eso significa que esa persona dejó una marca. Hay amores que las personas no saben cómo vivir. No porque no sean reales, sino porque les asusta lo que tendrían que cambiar para vivirlos. Entonces intentan seguir adelante, intentan distraerse, intentan convencerse de que fue solo una etapa, pero algunas conexiones no aceptan ser reducidas a un recuerdo normal. Y mientras tanto, la otra persona cambia. Crece. Aprende a vivir sin esperar. Aprende a reconstruirse. Aprende a poner su energía en su propia vida. Y ahí es cuando ocurre el verdadero cambio, cuando la persona que esperaba deja de esperar. Ese es el momento en que todo cambia, aunque nadie lo diga en voz alta. Porque mientras uno espera, el otro se siente seguro. Pero cuando uno deja de esperar, el otro siente que algo se está moviendo, que algo ya no está bajo su control, que tal vez realmente puede perder a esa persona para siempre. Y la vida tiene una forma extraña de funcionar. Muchas veces las personas entienden lo que significaba a alguien en su vida solo cuando sienten que ya no lo tienen asegurado. Por eso, más que pensar en si él volverá o no, la verdadera pregunta es otra. ¿Quién te estás convirtiendo tú después de todo esto? Porque a veces las historias no llegan a nuestra vida para que nos quedemos en ellas para siempre, sino para transformarnos en alguien que nunca habríamos sido sin esa experiencia. Y tal vez ese siempre fue el verdadero propósito de todo. Él busca señales de que ya seguiste con tu vida.
A veces entra a tus redes, mira en silencio, intenta descifrar si todavía hay un espacio para él en tu mundo. Cuando no encuentra nada claro, siente alivio. Pero cuando te ve sonreír, cuando pareces estar bien, cuando parece que realmente estás avanzando, siente algo pesado en el estómago, una sensación difícil de explicar, como si algo se estuviera cerrando lentamente y él no supiera cómo detenerlo. A veces vuelve a leer conversaciones antiguas, regresa al principio de todo, como si intentara encontrar el momento exacto en que las cosas cambiaron. Se dice a sí mismo que es la última vez que revisa el pasado, que ya no va a hacerlo más. Pero nunca es la última vez. Siempre vuelve. Y muchas noches el tiempo pasa sin que se dé cuenta. Las 2 de la mañana, luego las 3, luego las 4. Y a esa hora, cuando todo está en silencio, ya no quedan distracciones, ya no quedan excusas, y lo único que queda es la verdad. Y en esa verdad, estás tú. Durante el día parece estar bien. Habla normal, sonríe, sigue con su rutina, hace planes, se mantiene ocupado. Desde afuera, cualquiera diría que está bien, que ya superó todo. Pero en realidad, muchas veces solo está llenando su tiempo para no quedarse a solas con su propia mente. Porque él sabe que cuando llega el silencio, también llegan los recuerdos, las preguntas que evitó, las emociones que nunca resolvió. Por la noche ya no hay distracciones suficientes. La mente se queda sin ruido, y ahí es cuando aparece el peso real de las decisiones que tomó y de las palabras que nunca dijo. Y lo curioso es que muchas veces el cuerpo entiende la verdad antes que la mente. El cuerpo reacciona cuando algo le recuerda a ti, un nudo en la garganta, una presión en el pecho, los ojos que se humedecen sin razón clara, la respiración que cambia de repente. Cuando alguien menciona tu nombre, algo en él cambia. Cuando escucha algo relacionado contigo, su postura cambia, su atención cambia, su energía cambia. Aunque intente actuar normal, el cuerpo lo delata. Porque la mente puede mentir, puede justificar, puede inventar historias, pero el cuerpo casi siempre reacciona a lo que es verdadero. Hay recuerdos que no están solo en la mente, están en el cuerpo. Una canción puede transportarlo inmediatamente a un momento contigo. Un olor puede detenerlo en seco. Un lugar puede hacerlo caminar más despacio sin que entienda por qué. El cuerpo guarda memoria emocional, y esa memoria no desaparece solo porque alguien decidió seguir adelante. Durante el día puede distraerse, puede enfocarse en otras cosas, puede convencerse de que ya pasó. Pero los sueños son otra historia. Nadie controla lo que sueña. Y muchas veces, en sus sueños, tú ya no estás esperándolo. En sus sueños, tú estás viviendo tu vida, estás riendo, estás en lugares nuevos, con una luz diferente en el rostro, como alguien que ya encontró su camino. En esos sueños, él intenta alcanzarte. A veces no puede llegar. A veces está cerca pero no logra hablar. Y cuando se despierta, hay unos segundos en los que no recuerda la realidad, unos segundos en los que siente que todavía está cerca de ti. Pero luego la realidad vuelve, y con ella vuelve el peso, incluso más fuerte que el día anterior. Porque en esos sueños tú ya no estás esperando. Y en el fondo, una parte de él entiende lo que eso significa. Entiende que tal vez la vida sigue, que las personas cambian, que el tiempo no se detiene para nadie. Y esa idea puede dar más miedo que cualquier otra cosa. Porque esto ya no es solo un recuerdo. Es una conexión que no logró cerrar completamente. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas veces intente convencerse de que fue solo una etapa, algo dentro de él no acepta esa versión de la historia. Algo dentro de él todavía te reconoce como alguien importante, alguien difícil de reemplazar, alguien que dejó una marca profunda. Y cuando algo deja una marca profunda, no desaparece simplemente porque alguien lo decidió. Las personas pueden alejarse, pueden dejar de hablar, pueden intentar empezar de nuevo, pero hay encuentros que cambian la forma en que vemos el mundo, la forma en que sentimos, la forma en que recordamos. Y cuando eso pasa, ya no se trata solo de una relación. Se trata de alguien que se convirtió en parte de tu historia de vida. Escribe ellos lo saben en los comentarios, porque en algún nivel lo saben. Aún con la distancia, aún con el silencio, aún con los días en que fingen que ya todo quedó atrás,
Hay cosas que las personas simplemente saben, aunque nunca las digan en voz alta. Y si esa persona pudiera hablar contigo sin orgullo, sin miedo, sin barreras, sin todo el tiempo que ha pasado intentando convencerse de que ya siguió adelante, probablemente diría algo como esto. Pensé en ti más veces de las que voy a admitir. Pensé en ti en las mañanas, cuando el día apenas comenzaba y todavía no tenía puesta la máscara con la que me muestro al mundo. Pensé en ti en esos momentos en que algo me pasaba y mi primer impulso era contártelo, y entonces recordaba que ya no estabas ahí para escuchar. Pensé en ti cuando veía algo que te habría gustado, cuando escuchaba algo que te habría hecho reír, cuando pasaba por lugares donde sé que te habrías detenido a mirar algo pequeño que nadie más notaría. Pensé en ti especialmente por la noche, cuando todo se queda en silencio y uno ya no puede distraerse más. Pensé en ti en esas horas de la madrugada en las que la mente ya no tiene a dónde escapar y la verdad se sienta enfrente de uno sin pedir permiso. Muchas veces me dije que esto iba a pasar, que era cuestión de tiempo, que solo era el proceso normal de olvidar a alguien. Me dije que era costumbre, que era apego, que era solo el final de una etapa. Pero me equivoqué. Me equivoqué más tiempo del que quiero admitir. Intenté olvidarte de muchas formas. Intenté llenar mis días de actividades, mantenerme ocupado, conocer gente nueva, cambiar rutinas, cambiar lugares, cambiar horarios, cambiar conversaciones. Intenté hacer que mi vida fuera tan ruidosa que no hubiera espacio para pensar en ti. Pero el problema es que el ruido no borra lo importante, solo lo aplaza. Y cada vez que llegaba el silencio, ahí estabas otra vez. Intenté convencerme de que lo que sentía no era tan importante. Intenté seguir adelante como si todo hubiera sido una historia más. Pero hay personas que no se convierten en un recuerdo normal. Hay personas que se quedan en la forma en que uno ve el mundo después de conocerlas. Todavía recuerdo la forma en que me mirabas, como si realmente me vieras, no solo como todos los demás ven. Recuerdo la forma en que decías mi nombre. Recuerdo cómo escuchabas cuando yo hablaba, como si lo que decía tuviera valor, como si cada palabra importara. Recuerdo tu risa, recuerdo los momentos simples que se volvieron importantes sin que nos diéramos cuenta. Recuerdo la última vez que te vi. Recuerdo lo que llevabas puesto, recuerdo la luz de ese día, recuerdo lo último que dijiste. Y recuerdo verte irte y sentir, en algún lugar muy profundo, que debería haber dicho algo más, que debería haber hecho algo diferente. Pero no lo hice. Y hay silencios que pesan más que cualquier palabra equivocada. No olvidé nada. Pensé que con el tiempo los detalles se borrarían, que los recuerdos se volverían borrosos, que tu nombre dejaría de aparecer en mi mente sin avisar. Pero no pasó así. Algunas personas no se olvidan, se aprenden de memoria. Y últimamente hay un pensamiento que no me deja en paz. El pensamiento de que tal vez esperé demasiado, de que tal vez cuando finalmente entendí lo que significabas para mí, ya era tarde. Tal vez la versión de ti que todavía tenía un espacio para mí ya cambió. Tal vez aprendiste a estar bien sin mí. Tal vez reconstruiste tu vida de una forma en la que yo ya no soy necesario. Y curiosamente, eso da más miedo que imaginarte con otra persona. Porque otra persona significaría que te perdí contra alguien. Pero verte bien sin mí significaría que te perdí contra tu propia felicidad. Y contra eso no se puede competir. Ese pensamiento es el que aparece en las madrugadas, cuando todo está en silencio y ya no hay distracciones. Ese pensamiento pesa en el pecho de una forma difícil de explicar. Porque hay ausencias que no hacen ruido afuera, pero hacen mucho ruido dentro de uno. Y la verdad es que te extraño. Te extraño de una manera que no sabía que se podía extrañar a alguien. Te extraño como se extraña algo que uno no sabía que iba a necesitar tanto hasta que ya no lo tenía. Porque hay personas que, cuando se van, dejan un silencio muy grande en lugares donde antes había vida. Estoy perdiendo a la única persona que realmente debía haber cuidado. Y esa es una verdad que llega tarde para muchas personas, cuando el silencio ya se hizo costumbre y el orgullo ya hizo demasiado daño. Ahora necesito mostrarte algo. Necesito decirte lo que, de alguna forma, viniste a escuchar hoy. Porque a veces uno cree que encuentra ciertos mensajes por casualidad, pero en realidad los encuentra cuando está listo para entenderlos.
Hay momentos en la vida en los que algo dentro de uno cambia sin hacer ruido, y ese cambio lo modifica todo. El verdadero giro en tu historia no fue una decisión dramática, no fue una conversación, no fue un día específico que puedas marcar en el calendario. No fue una estrategia, ni un consejo, ni una promesa que te hiciste frente al espejo. El giro real ocurrió en silencio, en momentos tan pequeños que casi no los notaste. Ocurrió el día en que despertaste y no corriste inmediatamente a revisar el teléfono. Ocurrió la primera vez que te reíste de algo y no pensaste automáticamente en contárselo. Ocurrió la noche en que te dormiste sin repasar la última conversación una vez más. Ocurrió el día en que hiciste planes que no dependían de nadie más. No hubo música, no hubo anuncio, no hubo un gran momento cinematográfico. Pero algo dentro de ti se movió de lugar. Algo se acomodó. Algo que llevaba mucho tiempo inquieto finalmente se sentó en su sitio. Tal vez tú no te diste cuenta exactamente cuándo pasó, pero tu vida sí lo notó. Tu energía cambió. Tu forma de mirar el día cambió. Tu forma de pensar en el futuro cambió. Y cuando una persona cambia por dentro, las relaciones, las distancias y las dinámicas también cambian, incluso sin hablar. Porque el silencio nunca siempre significa olvido, y la distancia nunca siempre significa indiferencia. A veces el silencio es la forma en que alguien intenta convencerse de que tomó la decisión correcta. A veces la distancia es la forma en que alguien evita enfrentarse a lo que siente realmente. Y aquí está algo importante. Tú nunca fuiste el problema que había que resolver. Tú fuiste la verdad que era difícil aceptar. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Durante mucho tiempo esperaste. Esperaste mensajes, esperaste señales, esperaste explicaciones, esperaste que algo cambiara sin tener que cambiar tú. Esperaste mirando el teléfono, esperaste interpretando silencios, esperaste releyendo conversaciones antiguas intentando encontrar el momento exacto en que todo cambió. Esperaste tantas veces que esperar se volvió una rutina emocional. Pero un día te cansaste. No de amar, no de sentir, sino de dejarte en segundo lugar. Te cansaste de dar explicaciones por lo que merecías sin tener que pedirlo. Te cansaste de hacerte pequeño para caber en la vida de alguien que nunca hizo espacio completo para ti. Te cansaste de traducir tus sentimientos a una versión más cómoda para que la otra persona no se sintiera presionada. Te cansaste de entender todo sin que nadie intentara entenderte a ti. Y poco a poco dejaste de esperar. No enojado, no con odio, no con resentimiento. Simplemente dejaste de esperar porque empezaste a volver a ti. Dejaste de construir tus mañanas alrededor del silencio de alguien más. Dejaste de medir tu valor por la atención que recibías. Dejaste de justificar lo que te dolía. Dejaste de llamar amor a lo que en realidad era incertidumbre constante. Dejaste de disculparte por sentir mucho, por querer mucho, por estar presente de verdad. Y entonces pasó algo importante. Te empezaste a elegir. Te volviste una persona completa otra vez. No porque alguien regresó, no porque alguien te pidió perdón, no porque la historia terminó como alguna vez imaginaste, sino porque algo dentro de ti se cansó de vivir dividido entre lo que eras y lo que estabas aceptando ser. Tu alma, en algún momento, recordó quién eras antes de empezar a conformarte con menos de lo que merecías. Y cuando una persona recuerda quién es realmente, ya no puede volver a ser pequeña para que otros se sientan grandes. Las personas pueden olvidar a alguien, pueden alejarse, pueden distraerse, pueden empezar otras historias, pero nadie puede ignorar para siempre cuando alguien que antes giraba alrededor de ellos empieza a caminar en su propia dirección. Porque hay un momento en la vida que algunas personas llaman el verdadero cambio. El momento en que dejas de caminar en círculos alrededor de una puerta que nunca se abrió, y por primera vez giras el cuerpo y miras el camino que está frente a ti. Eso no es rendirse. Eso no es dejar de amar. Eso no es perder. Eso es crecer. Eso es dignidad emocional. Eso es amor propio en su forma más silenciosa y más poderosa. Es el momento en que dejas de preguntar, ¿por qué no me eligió? Y empiezas a preguntarte, ¿por qué yo no me estaba eligiendo a mí? Y esa pregunta cambia toda tu vida. Porque la verdadera virada, el verdadero giro en esta historia, no es que alguien regrese, no es que alguien se dé cuenta, no es que alguien te pierda.
El verdadero giro es que tú dejaste de perderte a ti mismo. Lo sagrado hacia adelante no es un lugar, es un estado. Es el momento en que un alma acepta lo que recibió, suelta lo que no pudo controlar y se alinea con lo que la vida estaba intentando enseñarle desde el principio. Es un punto invisible en la vida de una persona, un punto que no aparece en fotos, que nadie celebra, que nadie anuncia, pero que cambia completamente la dirección de su historia. Antes de que te dieras cuenta, ya habías entrado en ese estado. Cruzaste ese umbral en silencio, sin ceremonia, sin aplausos, sin que nadie estuviera mirando. Y cuando una persona cruza ese umbral, todo cambia. Cambia su energía, cambia su manera de amar, cambia lo que acepta, cambia lo que atrae, cambia lo que la vida empieza a poner en su camino. Porque cuando alguien deja de perseguir lo que no puede controlar, empieza a encontrarse con lo que sí le pertenece. Hay personas que, cuando pierden algo, se rompen. Hay otras que, cuando pierden algo, se encuentran. Entrar en lo sagrado hacia adelante significa que ya no estás esperando que algo externo ordene tu vida. Significa que algo dentro de ti se ordenó primero. Y cuando el interior se ordena, el exterior siempre, tarde o temprano, se reorganiza. Tal vez la otra persona no puede explicar lo que siente ahora. Tal vez solo percibe que algo es diferente, que ya no tiene la misma seguridad de antes, que ya no siente que puede volver en cualquier momento y encontrarte exactamente donde te dejó. Tal vez no entiende por qué, pero siente que algo se movió, que algo cambió de lugar, que algo ya no está disponible de la misma forma. Porque la verdad es esta: mientras alguien te espera, esa persona tiene poder. Pero cuando dejas de esperar, el poder vuelve a ti. Y no porque quieras poder sobre alguien, sino porque vuelves a tener poder sobre tu propia vida. Este es uno de los grandes misterios emocionales de la vida. El momento en que dejas de perseguir es el momento en que te vuelves interesante otra vez. El momento en que dejas de necesitar aprobación es el momento en que empiezan a respetarte. El momento en que dejas de intentar que alguien te ame es el momento en que te vuelves imposible de ignorar. No porque cambiaste para esa persona, sino porque volviste a ti. Cuando una persona se vuelve completa por dentro, deja de moverse desde la ansiedad y empieza a moverse desde la tranquilidad. Y la tranquilidad tiene una fuerza silenciosa que la desesperación nunca tendrá. No tuviste que forzar este cambio. No tuviste que demostrar nada. No tuviste que ganar ninguna batalla. Simplemente te cansaste de estar en guerra contigo mismo. Y ese es el momento en que una persona cambia de verdad. No cuando consigue lo que quería, sino cuando deja de necesitarlo para estar bien. La vida siempre responde a ese tipo de cambio. Siempre. Porque cuando alguien deja de actuar desde la carencia y empieza a actuar desde la plenitud, empieza a tomar decisiones diferentes, empieza a aceptar cosas diferentes, empieza a atraer personas diferentes, empieza a caminar por caminos que antes ni siquiera veía. Y entonces aparece la gran paradoja del amor y de la vida. Cuando intentas retener, todo se escapa. Cuando intentas controlar, todo se complica. Cuando intentas forzar, todo se rompe. Pero cuando aprendes a soltar, muchas cosas encuentran el camino de regreso por sí solas. No todas, pero las que realmente pertenecen, sí. Tal vez todo esto no estaba ocurriendo para que perdieras a alguien. Tal vez todo esto estaba ocurriendo para que dejaras de perderte a ti. Tal vez esta historia nunca fue solo sobre amor, sino sobre identidad. Sobre aprender cuánto vales sin que nadie tenga que recordártelo. Sobre aprender a irte de lugares donde te quieren a medias. Sobre aprender que amar no significa desaparecer para que otro se sienta cómodo. Porque el amor sano no te hace más pequeño. El amor sano te expande. Te hace más tú, no menos tú. Y hay algo importante que entender. Tú no estás frente a una pérdida. Estás frente a un cambio de etapa. Estás frente a una puerta que no se abre hacia atrás, sino hacia adelante. No estás al borde de que algo se termine. Estás al borde de convertirte en alguien que ya no acepta cualquier historia solo porque tiene sentimientos. Estás frente a un umbral. Y los umbrales son lugares extraños, porque desde ellos puedes ver el pasado detrás de ti y el futuro delante de ti al mismo tiempo. Puedes sentir nostalgia y emoción al mismo tiempo.
Puedes sentir miedo y libertad al mismo tiempo. Pero hay algo que debes recordar en este punto de tu vida. No llegaste hasta aquí para volver a ser la persona que eras antes de aprender todo esto. No pasaste tantas noches pensando, creciendo, entendiendo, soltando, reconstruyéndote, solo para volver al mismo lugar emocional donde empezó todo. La vida no te trajo hasta este punto para dejarte a mitad de camino. Te trajo hasta aquí para que cruces. Porque algunas personas llegan a tu vida para quedarse. Otras llegan para despertarte. Otras llegan para enseñarte lo que mereces. Y otras llegan para que finalmente te elijas a ti mismo. Y cuando finalmente te eliges a ti mismo, algo muy extraño sucede. Dejas de perseguir el amor, y empiezas a vivir de una forma que hace que el amor te encuentre a ti. La vida, el destino, el universo, como quieras llamarlo, te ha sostenido con un tipo de amor que no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles, que no se cansa, que no te abandona cuando dudas de ti mismo. Hay un tipo de amor más grande que el amor humano, un amor que no te pide que demuestres tu valor antes de aparecer en tu vida. Ese amor ha estado contigo todo este tiempo, incluso cuando pensabas que estabas solo. El tiempo de la vida no siempre se mueve de la forma en que esperamos. Muchas veces creemos que avanzar significa que algo tiene que pasar, que tiene que haber señales claras, cambios visibles, respuestas, movimientos. Pero el tiempo profundo, el tiempo que realmente cambia a las personas, casi siempre se mueve en silencio. Por dentro, ese tiempo muchas veces se siente como estancamiento. Se siente como si nada estuviera pasando, como si todo estuviera detenido, como si la historia se hubiera quedado congelada en el mismo punto. Pero eso es solo la superficie. Porque aunque por fuera parezca quietud, por dentro siempre hay algo acomodándose, algo sanando, algo ordenándose, algo preparándose. La vida nunca deja de trabajar en lo que realmente importa. Piensa en esto. Incluso en los días más confusos de tu vida, tu corazón siguió latiendo sin pedirte permiso. Siguió avanzando segundo a segundo, día tras día, incluso cuando tú no sabías hacia dónde iba tu vida, incluso cuando pensabas que estabas perdido, incluso cuando sentías que nada tenía sentido. Eso significa que no todo depende de lo que entiendes. Hay cosas que avanzan aunque tú no las veas. Hay procesos que continúan aunque tú pienses que todo está detenido. Tal vez lo que estás esperando no llegará de la forma en que lo imaginaste. Tal vez no será una gran escena, ni un momento perfecto, ni palabras ensayadas. Tal vez será un mensaje inesperado en una noche cualquiera. Tal vez será un encuentro casual donde el silencio diga más que cualquier explicación. Tal vez será una conversación que llega meses o años después, cuando ambos sean personas diferentes. O tal vez la vida te está preparando para algo completamente distinto, algo que ahora mismo ni siquiera puedes imaginar. Muchas veces creemos que la historia solo tiene dos finales, que alguien regrese o que todo termine. Pero la vida casi nunca escribe historias tan simples. La vida escribe historias más extrañas, más profundas, más inesperadas de lo que nuestra mente puede planear. Puede que exista un punto de encuentro más adelante que ninguno de los dos puede ver todavía. No porque no exista, sino porque todavía no han caminado lo suficiente para llegar a ese lugar. Pero hay algo importante. Tú ya no eres la misma persona que eras cuando todo esto comenzó. Has cambiado. Has entendido cosas. Has aprendido a estar contigo mismo. Has aprendido a sentir sin escapar. Has aprendido a seguir adelante incluso con el corazón pesado. Y eso te convirtió en alguien más fuerte, más consciente, más completo. Por eso ahora estás listo. Listo no porque todo esté resuelto, sino porque ya no dependes de que todo se resuelva para estar bien. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Este momento de tu vida no es una sala de espera. No estás sentado en una estación esperando que alguien llegue a recogerte para que tu historia continúe. Tu historia ya está avanzando. Tu vida no está en pausa. Tu vida nunca estuvo en pausa. Este punto en el que estás ahora es más parecido a una plataforma de lanzamiento que a una sala de espera. Es el lugar donde una persona se da cuenta de que sobrevivió a algo que pensó que no iba a poder soportar.
Es el lugar donde una persona se da cuenta de que puede seguir adelante incluso con preguntas sin responder. Es el lugar donde una persona deja de vivir solo para una historia y empieza a vivir para su propia vida. Y hay algo que muchas personas nunca escuchan, pero deberían escuchar al menos una vez en su vida. Todo lo que pasaste importó. Cada día en que te levantaste sin ganas, pero igual seguiste. Cada noche en que te dolía el corazón, pero no te volviste una persona fría. Cada vez que pudiste haber elegido el rencor y elegiste entender. Cada vez que pudiste haberte cerrado y aún así seguiste siendo una persona que siente, que ama, que espera algo bueno de la vida. Cada vez que seguiste adelante sin que nadie te aplaudiera, sin que nadie te felicitara, sin que nadie supiera lo difícil que estaba siendo para ti. Todo eso contó. Todo eso te formó. Todo eso te cambió. Porque la verdadera fuerza de una persona no se ve cuando todo le sale bien. Se ve cuando la vida no le sale como esperaba y aún así no se vuelve amargado, no se vuelve cruel, no se vuelve indiferente. Se ve cuando una persona sufre y aún así no pierde su capacidad de amar. Y eso es algo que vale más de lo que imaginas. Tal vez nadie te lo dijo. Tal vez nadie lo vio. Tal vez nadie entendió lo que tuviste que superar en silencio. Pero eso no significa que no haya importado. Importó. Importó mucho más de lo que crees. Porque te convirtió en la persona que eres ahora. Y la persona que eres ahora ya no es la misma que empezó esta historia. Es alguien más fuerte, más consciente, más profundo, y sobre todo, alguien que finalmente está aprendiendo a no abandonarse a sí mismo por nadie.